mi nombre es Javiera Quiroga Purín, ya varios nos conocemos desde el curso de Desarrollo de Habilidad de Lectoescritura y hoy día voy a ayudarlos en la retroalimentación del texto número 4 del ensayo que recientemente realizaron. Así que vamos a pasar a verlo, me van a ir viendo a mí en este pequeño círculo, pero también vamos a ir acá comparando con el texto acá en mano, para que ustedes vayan revisando cuáles son los distractores y qué elementos habría que considerar. Entonces, como les contaba, vamos a partir con el texto número 4, y este texto tiene la característica que es un texto dramático. Los textos dramáticos, como recordarán, siempre están configurados porque hay un conflicto presente en ellos, es decir, hay dos fuerzas, que hay oposición, y donde también vemos que hay personajes y la estructura del texto es un diálogo. Como consejo es muy importante que este texto lo lean de manera completa y tratando de ir revisando qué rol va teniendo cada personaje. Porque muchas veces, a veces uno puede leer rápido y no lee los nombres. Entonces es importante que vayan leyendo eso y que también esta información que va entre paréntesis, es decir, las acotaciones, las consideren también, porque también siempre entregan información relevante. Entonces eso sería como los primeros consejos. Entonces vamos a ver el texto. En este texto encontramos que hay tres personajes, que son Cleto, Miguel y Juliana, y estos tres personajes mantienen un diálogo donde Cleto, perdón, estoy bien, donde Cleto es el papá de Juliana y Juliana tiene una relación con Miguel, pero Cleto no está enterado de esto, por lo que al ver a Juliana abrazar a Miguel, se siente muy ofuscado, muy impactado también, y mantienen todo un diálogo en torno a eso. Entonces podríamos contar que eso es como lo que ocurre principalmente en el texto. Ahora ustedes lo pueden revisar, como ya lo realizaron, no lo vamos a leer entero, sino que vamos a ir directamente a las preguntas. Pero si se fijan, es un texto que también incluye preguntas de vocabulario, donde también vamos a dar. Yo acá destaqué más que nada algunas frases que tienen relación o que tienen derechamente, son pistas textuales para las preguntas del texto. Entonces vayamos hacia las preguntas y la primera que encontramos es pasmado. Como ustedes sabrán, las preguntas de vocabulario contextual siempre es muy importante que ustedes vean el contexto. Si bien las palabras tienen cierto sentido y lo más probable es que más de alguno va a captar de manera inmediata cuál puede ser, es importante que siempre vayamos a la frase concreta para verificar que ese es el sentido. Entonces vayamos. Acá dice, Juliana, no encuentro, papá, motivos para que estés tan pasmado. Recordemos que en esta instancia Juliana está discutiendo con su padre porque él se muestra, él reacciona de una manera muy fuerte cuando se da cuenta de esta relación entre Juliana y Miguel, perdón. Y de hecho acá él, la parte que dice antes, dice lo siguiente. Estamos aquí o en Prusia, estupefacto. En la China o en el Cairo o en el Japón o en Turquía o en el infierno estamos. Entonces da cuenta que está como en un estado bien fuerte, así como que hay un cambio emocional importante. Entonces, veamos las opciones. Pasmado. Pasmado en general lo asociamos y de hecho ahí dice estupefacto previamente, fíjense, vamos a volver a ver que lo dice entre paréntesis. Entonces ahí ya tenemos una pista muy fuerte sobre el estado que él está, porque nos dice exactamente eso. Mientras que si hacemos contraste con las otras respuestas, vemos que admirado, maravillado tiene un matiz positivo. Cuando nosotros decimos que estamos maravillados o admirados con algo es porque nos genera una reacción positiva, y acá vemos que la reacción de él no es en este sentido, él no se siente feliz o agradado de esta relación, sino que más bien se ve como alguien que está muy sorprendido, de una manera así como casi sin palabras sobre lo que sucede. En otras opciones tenemos aconjado, que quiere decir muy triste. Dentro del texto no se observa que en algún momento le digo, hoy me decepciona, me siento triste por eso, por lo que la descartamos. Incrédulo, que podría ser un buen, ¿cómo se dice?, distractor. Tampoco podría ser, más que nada porque en el fondo él no niega de manera exacta, no dice como, no puedo creer que ocurre, sino que más bien está como esta sensación cuando uno ve algo que le sorprende mucho y que uno no reacciona de manera inmediata. Entonces, considerando que en el texto dice estupefacto y realizando estos matices entre las palabras, la respuesta correcta es estupefacto. Pasemos a la pregunta número 18.
como les contaba, en estos casos se trata de un texto dramático. Entonces es importante que siempre que les toque un texto que tiene estructura de guión, vean o traten de buscar siempre cuál es el conflicto, qué es lo que está pasando. De hecho, generalmente cuando se colocan estos textos en pruebas, a menos que sea un monólogo, pero incluso así va a dar cuenta que hay el conflicto. Y el conflicto es la idea principal de un texto dramático. Entonces acá, ¿cuál es el suceso principal que ocurre? Como les contábamos, está esta discusión de Cleto por la relación de Juliana con Miguel, pero también hay un tercer elemento que no habíamos nombrado antes, y es que él creía que Juliana tenía una relación con otra persona, de nombre Julián. Entonces esto genera también esta sensación de estupefacción, de no entender muy bien qué ocurre. Entonces, acá la respuesta, vamos a verla, como señala acá, es la equivocación de Cleto al comprometer a Juliana. Cleto previamente le había dado el pase a Juliana para que pudiera establecer una relación, pero él pensaba que era con otra persona. Entonces, todo el conflicto o todo el texto se va desarrollando en torno a esta equivocación. Debido a este error, se genera la reacción de Cleto y también dentro del resto del texto, Juliana está tratando de convencer a su papá de esta otra relación y también que él entienda y apruebe esta relación. Veamos las otras respuestas para ver si hay algún distractor importante. Por ejemplo, la falta de respeto con que una joven enfrenta a su padre. Esa no puede ser porque vemos que Juliana nunca le falta el respeto. De hecho, vamos a volvernos al texto luego de revisar las respuestas para que lo confirmemos. La negativa de Cleto al romance que sostienen Juliana y Miguel. Si bien hay un momento en que él se niega a, o más bien está en esta sensación como de no creer lo que ocurre, o como de sin reacción, como en este momento como de parálisis de reacción, vemos que la negativa es bastante corta, porque en el fondo es como, más que él negarse a que ella tenga como una relación con este caballero, Miguel, él como que está sorprendido porque no era como él creía la relación de Juliana. Veamos la cuarta, los romances de Juliana que han logrado perturbar a Cleto. Acá lo que vemos es que habla en plural. Eso es un típico distractor que usa el Denro. Muchas veces van a hablar de plural cuando hay una situación puntual sobre la que se está conversando. Vemos acá que hay solo un romance que impacta, que sería este, pero en el romance anterior él no dice que estuviera perturbado, entonces la descartamos. Y el rechazo que Don Cleto siente por Miguel. Esta está muy relacionada con la C. Vemos que él se niega en un pequeño momento, pero es algo muy breve, entonces también, si vemos, más bien pareciera que el texto, más que desarrollarse a partir de esta negación, que es como un breve momento en el texto, se desarrolla a partir de esta equivocación. A partir de esta equivocación está la sorpresa, a partir de esta equivocación Juliana empieza a defender o a explicar más bien lo que ocurre. A partir de esta equivocación también ocurre este momento en que Cleto se da cuenta de lo que ocurre y acepta la situación. Entonces vamos a ver el texto para confirmarlo. Entonces, veamos, acá dice, bueno, acá estamos que ellos están como en el momento amoroso. Oh, mi amada Julianita, Miguel, mi bien adorado. Y Cleto, ¿cómo habráse visto? Niña, muy enojado, separándolo. Casa tal escándalo y mis barbas, ¿cómo eso? Entonces, claro, ahí vemos esta situación que está como de sorpresa. Él reacciona también porque él piensa que ella está con otra persona. ¿Ven? Entonces, desde ahí vemos que la equivocación es lo que orienta. Más que él que se niegue como a que esté con este chico, con Julián, él como que está impactado porque lo que él tenía en su mente, que Julián estaba con Julián, ya no es así. Vamos a seguir leyendo. Entonces, por ejemplo, acá dice Juliana, no dijiste a tu hija hace poco rato, Juliana, te doy permiso para que des un abrazo a tu novio. Cleto, bien, y que, admirado, y que no se lo has dado, y en lugar de venir con ese respeto innato que al padre le deben los hijos, hace un momento has llegado para brisar a Miguel y has formado aquí un escándalo. Él cree que el escándalo es porque ella está con otro joven. Sigamos. Acá sigue con su instancia de sorpresa y vayamos a la parte de la negativa. ¿Qué equivocación zapase mi mujer? Dijo Bruto, con motivo muy fundado y lo vengo a comprender, han pasado 13 años. Juliana, sencillamente a ese traste de don Julián se le dice que tú has equivocado. Y claro, acá en el fondo
señala ya de manera directa que está esta equivocación, y después Cleto, Jesucristo, Señor nuestro, se aprueba, Juliana, papá, suplicando, aprobado. Entonces, si se fijan, la negativa o rechazo no viene a que él esté rechazando a este joven, sino que él está rechazando porque él cree que ella está engañando a Julián. Entonces, de ahí estaría la explicación. Pasemos a la pregunta, perdón, se me aceleró acá esto, voy a subir un poco, que es la número 19, que esto también ya ahí en el texto revisamos algunos puntos. 19. ¿Qué quiere expresar Cleto cuando cuestiona el lugar en el que se sitúan? Entonces, veamos de nuevo cuándo sería. Acá si se fijan, no nos dice de manera directa la frase en que ocurre este cuestionamiento, sino que es algo que vamos a tener que buscar dentro del texto. Entonces, vayamos al texto y busquemos dónde se cuestiona el lugar. Entonces, por ejemplo, acá dice, en mi casa tal escándalo y en mis barbas, ¿cómo es eso? Entonces, él cuestiona que están en su casa dándose este abrazo. Entonces, él después vuelve a decirlo, algo de nuevo, ¿habráse visto algo igual entre los malayos que en presencia de padre, una niña, tal abrazo? Entonces, claro, él cuestiona que estén dándose este abrazo en la casa. Ya sabemos más o menos dónde está el lugar y revisamos la frase particular donde él señala, pero en el fondo entendemos que eso también lo señala a lo largo del texto. Entonces, ¿qué quiere expresar Cleto cuando cuestiona el lugar en el que se sitúan? Acá la respuesta es sorpresa al no comprender lo que sucede entre Juliana y Miguel. De nuevo, una vez más acá se reitera que lo que ocurre con Cleto es que no entiende lo que ocurre. Y también vemos estas palabras como de estupefacto, pasmado, vemos también que dice admirado, pero admirado en un sentido de sorpresa. No admirado como, oh, qué bello, qué hermoso es esto, sino admirado en un sentido como de no entender. Veamos, comparemos con las otras respuestas. Es importante que, por ejemplo, cuando hablamos de teatro, muchas veces es súper emocional, entonces también acá siempre, si se fijan, no hacen distinguir entre emociones. Entonces también traten ustedes de pensar, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido si hubiera reaccionado molesto? Y lo otro es que estas preguntas, como la 19, suelen tener dos distractores, vamos a poner. En primer lugar, hay que ver que la emoción que señalan calce. Por ejemplo, ¿podríamos decir que hay extrañeza? Quizá. ¿Podríamos decir que hay descontento? No tanto, porque si bien él expresa como que esta sorpresa de sentirse como no bien con esta sensación, no expresa como, ¡ay, qué desilusión que está con Julián! Por ejemplo, molestia podría ser porque en un momento dice que él está enojado en el primer momento, podría ser. Y enojo también podría ser. Descartamos en ese sentido descontento, que nos parece un poco más alejada, pero de todas maneras igual podría ser porque está dentro de estas emociones más negativas. Entonces vemos como, como que el estado de este personaje es como entre sensaciones negativas y estupefacción. Ya, molestia por la decisión irracional a su hija. Acá el distractor está en la palabra irracional, porque en el fondo nos hace enjuiciar a Juliana. ¿Es una decisión irracional? No necesariamente, porque al parecer ella tiene toda una explicación de por qué está con este chico. Descontento por el romance de Juliana. Se acerca un poco, pero no parece ser suficiente. Que en el fondo es como descontento por el romance de Juliana, pero está descontento porque está con alguien. Ya veíamos que la equivocación era que él creía que ella estaba engañando a la pareja que él creía que tenía. Extrañeza por la forma de mostrar los sentimientos de la juventud. Si bien él parece crítico del comportamiento de Juliana, no dice, ¡ay, esta juventud que ya no se respeta! No, no señala eso, sino que más bien se centra en el comportamiento de Juliana. Sorpresa al no comprender lo que sucede entre Juliana y Miguel. Entre estas dos, esta es más específica, y siempre que ocurra esto, es mejor que uno opte por la que es más específica y se atiene mejor a la situación. Porque esta puede ser un poco amplia. Lo que decíamos, descontento por el romance de Juliana, también podríamos entenderlo como que él se siente descontento porque ella está con este chico. Y enojo al presenciar la porfía de su hija, no, porque él presenta enojo porque ella está con este chico, que no sabe que es su novio, pero no molesta este descontento porque ella insiste. Entonces, si se fijan, acá en cada uno de estos ejercicios hay una palabra o un
conceptos que no calzan. Entonces es importante que se vayan fijando en eso. Pasemos a la 20. Según la escena, ¿es correcto afirmar? Acá nuevamente se fijan, nos vuelven a hablar de emociones, furia, extrañado y pasivo. Entonces acá siempre hay que pensar, por ejemplo, ya, se ve furia, ¿cómo sería la furia? Por ejemplo, si yo me expresara con furia, diría, por ejemplo, esto es inaceptable, es indigno, ¿por qué reacciona así? Probablemente con muchos signos de exclamación de por medio. Entonces, ¿ocurre eso? Veamos. Entonces veamos, volvamos a la pregunta. 20. Según la escena, es correcto afirmar que 1. Juliana reacciona con furia ante la torpeza de su padre. Reacciona de una manera como sorprendida, tiene una reacción que es bastante clara, ella es bien firme en sus palabras, pero furia, así como, papá, eres un estúpido, o esto es inaceptable, no, entonces la descartamos. Miguel actúa extrañado y pasivo ante Cleto. ¿Qué significa estar extrañado? Por ejemplo, presentar sorpresa, no entender lo que ocurre. Por ejemplo, como si él sale una reacción como dice extrañado, dice admirado, podría ser pasivo. ¿Qué significa ser pasivo? Ser pasivo generalmente es que uno no responde. Y veamos, pasemos a revisar nuevamente cómo es el comportamiento de Miguel. Veamos, pero si yo soy su novio, ya, ahí podríamos encontrar una expresión que efectivamente muestra extrañeza. Es que sí me ha gustado, pero si comparamos la defensa entre Juliana, que es mucho más firme, sí, con mi novio, Juliana dice, ay, papá, fresco estamos. Pues ya sabes que en Miguel, vemos que Juliana es mucho más activa en la defensa que Miguel. Miguel es como, soy su novio, listo, fin, hasta acá llegamos. Mientras que Juliana es como, pero papá, obvio que es así, actúa de una manera mucho más fuerte, por supuesto. Entonces, claro, ahí sería así, podría ser la segunda. Y veamos 3. Cleto accede a la solicitud de su hija. Veíamos antes que le dice, se aprueba, sale Juliana suplicando, y ven, ahí nuevamente vemos que es ella la que suplica, y Miguel nuevamente no hace nada, ahí muy pasivo. Y vemos que Cleto efectivamente dice, sí, se aprueba.